Hola Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿estás bien? Aquí, como todos, confinado, intentando adaptarnos con los jugadores, Ah, haciendo clases de teoría online, haciendo físico online y esperando que pues pase, pues poco a poco volvamos a la normalidad, cuanto antes. claro, sí, bueno, la actividad la verdad es que no ha parado, ¿no? En tu caso, sobre todo, ¿no? Habéis continuado con actividad en la escuela y sin parar, ¿no? No, hemos seguido con la parte teórica, que es una de las cosas que siempre me ha dado mucha inquietud. Me gusta trabajar en ese sentido mucho con los jugadores y con el día a día normalmente no conseguíamos, no conseguía tener ese seguimiento, ¿no? Entonces hemos aprovechado bastante bien el tiempo de estar en casa, de disponer de más tiempo y hemos avanzado en ese sentido mucho. También los chicos han visto que pues hay mucho trabajo pendiente en ese aspecto, además de estar en la pista y estar ahí horas y horas pegando a la Qué bola. bueno. Qué bueno, sí, sí, ya nos estuvo comentando aquí Miquel Martínez, que estuvimos ahí en una charla ahí con él y ya nos estuvo diciendo que fenomenal, que están encantados todos, ¿no? Con la parte teórica, o sea que bueno, que Sí, fenomenal, que porque vayáis a la bastante. vuelta ahora, cuando volvamos, pues lo que desde el principio hemos dicho, intentábamos aprovechar el tiempo y hacer las cosas que a la vuelta nos aportase más contenido al trabajo, ¿no? Entonces llegamos ahora con mucho material. Cuando salgamos a la pista, tenemos mucho material pendiente y a ponerlo en práctica y ver qué tal. Fenomenal. Bueno, ya empezamos a ver un poco ahí la luz al final del túnel, ¿no? Ya están empezando los planes de desescalada, así que bueno, parece. Esperemos que dentro de poco volvamos al tenis y bueno, sin riesgo y de forma segura para todos. Sí, lo importante también en ese sentido es de cada uno, ¿no? O sea, cómo maneja cada persona la vuelta, hay que hacerlo con calma, hay que darse cuenta de la situación, que no es salir a correr y ya ha terminado todo. Esto que va a seguir para largo y también los protocolos, las rutinas, cambiar, yo creo que cambiará mucha cosa, también la conciencia desde los niños pequeños, la conciencia es diferente y van a estar a la altura. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues si te parece, vamos a comenzar un poco este coloquio, esta charla. Me gustaría hacer un brevísimo, bueno, pues comentar un poco cosas sobre ti. Tú, aunque tienes un español perfecto, buenísimo, eres de Georgia, pasaste también bueno, pues una etapa de tu vida en Rusia, también en Estados Unidos, y desde hace 16 años vives en España. Y bueno, pues siempre dedicado al tenis, fuiste jugador hasta los 15 años, luego después has sido entrenador profesional también, pues tanto de chicos, ATP, de chicas, WTA, también a nivel ITF, y bueno, fundaste este sistema, esta academia, y eres el director técnico actualmente de Global Agent Tennis Academy. Sí. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, ha sido un viaje bastante interesante. Desde pequeño también he coincidido que pues mi infancia pues empecé el tenis y empecé pues en Unión Soviética, en Georgia, pero era parte de la Unión Soviética. A los 10 años me fui a Moscú. También coincidió, pues soy de 80, del año 80, entonces coincidió con Perestroika, ¿no? Ahí había momentos ya difíciles, entonces para el tenis era importante pues buscar un poco las nuevas fronteras y en Moscú era el centro en ese momento, ¿no? Entonces también en aquella época era diferente a nivel desarrollo, ahora hablamos mucho de los niños, ¿no? Qué tenemos que hacer con los niños, cómo tenemos que trabajar con ellos. Y la verdad es que también pues aquello era otro punto de vista, ¿no? Otra manera de ver el mundo del tenis. Nosotros empezábamos desde muy pequeño. Yo empecé con el tenis a los 6 años, pero a los 8 9 ya entrenábamos 4 o 5 horas diarias. Y era algo normal. No nos cargábamos, claro, es como siempre, ¿no? El deporte, si estás ahí, pues te cansas y tal, pero no había mucha gente estresada, pues no, esas cosas no veía alrededor mucho. Y a los 10 años ya, pues a los 10 11 años en sub-12 ya te sentías un jugador con muchísima experiencia, ya has jugado ya un montón de torneos, un montón de horas en pista y era como parte de tu vida normal, ¿no?
también pues podíamos combinar bastante bien con el colegio. Eso sí que es verdad, nos ayudó bastante, nos ayudaba porque yo me acuerdo toda mi vida, teníamos colegio por la mañana, entrábamos a las 8:30 y yo no me quedaba en las últimas clases, que era educación física, música o cosas así, no me quedaba en clase, lo hacía después aparte, y a las 12:30 estaba fuera del colegio todos los días. Entonces tenía todo el día para descansar. Hacíamos mucho trabajo también de educación, de estudios. Toda mi familia es de profesores de matemáticos, directores de colegio, son de educación. Entonces hacíamos mucho trabajo de estudios en casa. Hasta tal nivel que había momentos que pues yo les pedía a mis padres que me mandasen al colegio para jugar con los niños. Para mí era un escape, ¿no? Ir al colegio. Entonces, no, en Rusia, pues desde los 10 hasta los 15 años, ya coincide con perestroika, hay un poco, ya cambian las cosas, momentos difíciles, y la verdad es que también momentos difíciles por un lado a nivel social, pero momentos muy bonitos y muy educativos, vamos a decirlo así, a nivel profesional, a nivel deportivo. Y en el momento que tuve la lesión, pues en aquella época ya era muy difícil a nivel económico seguir con tratamiento o buscar un tratamiento adecuado, y ahí se quedó, me dieron 1 año y medio, más o menos, entre 1 año y 1 año y medio parado, y ahí ya tú tenías que elegir qué hacer, ¿no? Y ahí fue cuando me fui a Estados Unidos. Entonces, sí, ahí empecé ya como entrenador, también han sido así historias interesantes, y ahí empecé como entrenador. Desde el principio era curioso porque yo empecé a los 16 años, a los 17 años me dieron un club para llevar la competición y tenía alumnos de 18, de los chicos mayores que yo como alumnos, de los mejores de la nación. O sea, era entre los 20 mejores de Estados Unidos, había los chicos, algunos, que tenían de 16, 17, 18 años, yo tenía 17. Pero lo curioso era que el trato con ellos siempre, aunque fuese como amigo, en la pista siempre era igual que ahora con los jugadores. No, a ver, soy estricto en algún sentido, vengo de una escuela de disciplina, entonces me gusta mantener esa disciplina en pista, y siempre ha sido alguna norma, ¿no? Y hasta con aquella edad, con los jugadores mayores que yo, era lo mismo en la pista. Entonces, nada, y después desde Estados Unidos también pues me vine a España para ver un poco el mundo de tenis de tierra en principios de 2000, era España o Argentina, ¿no? Y coincidió que, pues, casualidad, entre amigos, pues me vine a España. Y me vine para 3 meses, para 6 meses, para una temporada. Y luego, poco a poco, ya me ves aquí, ya llevo 18 años. Ya 18 años, sí. Un montón, ¿eh? Sí, claro, ya me vine con... Me acuerdo siempre lo digo entre amigos, que lo único que conocía de español era Hasta la vista, baby, de Schwarzenegger. en la película, ¿no? De Terminator, en Schwarzenegger. Y ya, no sabía ni hola ni adiós. Entonces, así, poco a poco, luego cuando ya decidí, voy a quedarme más tiempo, ¿no? Voy a estar aquí 1 año o 2 años, pues ya empecé con las clases, aprendiendo. Y en tu época como jugador, hasta, bueno, la lesión llegó a los 15 años, pero hasta ese momento dices que, bueno, tú disfrutabas a pesar de la disciplina con la que entrenabas y demás. Tú escribiste un artículo, si no me equivoco, en el que comentabas un poco que no hay que quemarse, ¿no? Que es decir, quiero decir que los jugadores, aunque sean jóvenes, aunque entrenen muchas horas, si realmente les apasiona el tenis y los entrenadores saben llevarles, no tienen por qué quemarse, ¿no? Porque esto es un juego al fin y al cabo, y aunque te lo tomes en serio, ¿cuál dirías tú que es la clave de esto para que los chavales no se quemen? Es el equilibrio, es el equilibrio. Yo siempre digo una cosa a los chavales cuando entrenan, a ellos les digo que normalmente, por ejemplo, tú estás acostumbrando a comer de una cierta manera. Si comes algo muy diferente o mucho más de lo que estás acostumbrado, vas a vomitar. Entonces, a nivel de entrenamiento, la línea general es igual.
Entonces, lo que tienes que hacer, tú tienes que recibir aquel estrés que puedes digerir. Si un jugador, si un niño recibe un estrés que no pueda digerir, primero empieza lo curioso, ¿no? Tú le notas a nivel emocional, si tienes ojo, lo puedes notar a nivel mental o con su actitud, se ve en su lenguaje de cuerpo. Pero si no lo quieres ver o no lo ves, va a salir por alguna lesión. Empiezan los dolores, ¿no? Además de arrastrar las piernas y esto, 90% de las lesiones así básicas pueden venir muchas veces porque están estresados emocionalmente, porque buscan alguna salida y hasta, ojo, me pasó a mí y por esto después lo entendí con inspección de mi propia experiencia, pero cuando hablo con muchos jugadores sobre algunas lesiones, les pregunto sobre el estado mental, cómo se encontraban, cómo se sentían justo antes de lesionarse. Y muchos de ellos coinciden que necesitaban un alivio, que estaban cansados, que querían un descanso, querían un alivio, ¿no? Y eso en algunos momentos, o sea, coincide tantas veces que da a pensar. Claro, es una lesión física, puede ser algo, te podemos dar la explicación física directamente, ¿no? Pero demasiadas coincidencias por mi experiencia. Entonces, siempre en ese sentido lo que digo yo es el cómo entrenas, ¿no? O sea, tú puedes hacer un entrenamiento muy duro, de mucha intensidad, pero tú ser capaz de absorber eso emocionalmente, físicamente y emocionalmente, ¿no? Pero tú puedes hacer mucho menos, pero que sea una carga para ti, que no tu mente no absorbe ese estrés. Entonces hay que ir gradualmente. Y la parte del juego, lo que yo digo siempre es que tú sueltas a los niños. Me acuerdo hace mucho tiempo leí un libro de Rudolf Steiner sobre el tema, sobre que el niño nace con una energía de 360 grados. O sea, no tiene límite de energía. Igual cuando un niño juega, por ejemplo, cuando es pequeño, tú intenta pararle. La mayoría de los niños es que no hay manera de pararles. Y están jugando todo el día y no se cansan en ningún momento. ¿Por qué al tenis un niño pequeño debería cansarse? Ahora, no vamos a ponerle en un entrenamiento a los 6, 7, 8, 9 años, donde recibe ese estrés constante emocional. No lo vamos a hacer, vamos a hacerlo a través de juego. Puede ser de intensidad alta, puede ser muy productivo a nivel didáctico, pero no olvidemos que es un juego y es un niño. Entonces tiene que tener esa motivación, esa capacidad de visión de un juego. Y eso, ojo, eso hasta luego de mayor, a nivel profesional, no puede desaparecer. Tú cuando entras en pista, alguna vez cuando, pues ahora ya no juego, pero alguna vez cuando me meto en pista, cuando los chavales juegan, me pica ese gusanillo y cojo la raqueta, les pido la raqueta a alguien y me lanzo a la pista, ¿no? Y alguna vez me dicen los mismos chavales, ¿te pareces un niño pequeño? Digo que claro que sí. Es que me siento un niño pequeño, me siento cuando jugaba de pequeño con con los amigos, me siento igual cuando me meto en pista. Y esa sensación no puede desaparecer nunca, porque es un motor, ¿no? Es un motor como cuando entras en pista. Luego, cuando pueden venir muchas más cosas, cuando es una profesión, cuando es un oficio, hay cierta disciplina. Luego aparecen también en cierta edad ciertas obligaciones, están ahí, como cualquier persona adulta, cuando trabaja, va a la empresa, tiene sus obligaciones, tiene sus reuniones, hay muchas cosas, ¿no? Después, a lo largo del crecimiento, adolescencia o más grande, pues la gente tiene que afrontar, ¿no? Entonces, eso es parte del desarrollo también. Y si lo aprendes a través de un juego, a través de algo tan positivo, además de ser sano, además de ser un aprendizaje sano no solo a nivel físico, sino a nivel mental, pues todo esto pues lo puedes encauzar bastante bien, ¿no? Entonces, por esto siempre digo yo que un niño pequeño puede empezar a entrenar. Y puede entrenar horas, puede entrenar días, con ciertas intensidades, pero hay que tener en cuenta cómo introducirlo, o sea, cómo presentárselo al niño, de qué manera lo va a ver.
Y el mayor problema, por ejemplo, yo lo que siempre yo veo en el principio es cuando empiezan a competir. Eso es lo más difícil para controlar, porque ahí ya el niño no está entrenando solo en un ambiente cerrado, ¿no? Ya empieza a oír más cosas, empieza a oír más público y filtrar toda esa información para un niño pequeño es difícil. Entonces las competiciones, también la situación alrededor, si gana demasiado, si no gana demasiado, los comentarios de las personas que no conocen, ¿no?, ese camino de desarrollo, esos ambientes muchas veces no son positivos, y ahí es cuando hay que preparar al niño, si va a la competición, para ir con cierto bagaje, o sea, con cierto filtraje de esa información. O sea, cómo recibirá esa información, ¿no? Entonces, ahí también pues son pasos, por como cualquier otra cosa, son pasos que el niño tiene que ir cruzando, objetivos que tiene que ir alcanzando y avanzando, y a través de, como siempre el tenis, todos sabemos que es un deporte que aprendes a base de fallos, a base de hostias, a base de caídas, y es lo bonito también, porque es un deporte muy parecido a la vida real. Totalmente, es una metáfora de la vida. Sí, todas las reglas que rigen en la vida real aquí tenemos en miniatura. Y la buena parte de esto es cuando en el tiempo, en la vida real, o sea, hay cierto acontecimiento y los tiempos o las distracciones son tan largas en el tiempo que nosotros no atamos los cabos a veces. Pero aquí en la pista es más reducido. Es la miniatura, ¿no?, de la vida. Entonces, cuando sucede una cosa, tú puedes atar con la conclusión de lo que has hecho. Entonces, es mucho más fácil ver cómo funciona el ser humano, cómo funcionan ciertas actividades, verlo en la pista de tenis, ¿no? Y eso lo tienes en la palma de la mano, o sea, entonces puedes trabajarlo. Entonces, qué buena explicación, tío. Mira, está preguntando aquí un joven jugador de 9 años, Fernando Fontán, que, bueno, para hacerse una idea, que cuántas horas entrenabas al día y a la semana, más o menos. Lo que entrenábamos ahí por aquel entonces era algo poco demasiado si no hay preparación previa. Nosotros, por ejemplo, he empezado a los 6 años, a los 7 años ya he empezado con 4 horas diarias, 7, 8 años. A los 9 años estábamos 4 horas diarias como norma. A los 12 años, 12, 13 años ya estábamos en 6, 7 horas diarias. Entonces, claro, eso es algo gradual. También para nosotros ha sido introducido en nuestro día a día gradualmente. También el tipo de entrenamiento, lo que hacíamos desde siempre era de mucha carga, pero nunca de golpe. O sea, no puede un chaval de 9, 10 años venir y empezar a entrenar 4 horas diarias con X estrés. Hay que también valorar la calidad de entrenamiento, la intensidad con que está. Entonces, hay que prepararse físicamente. Hay que tener muy en cuenta el desarrollo físico. Hay que tener muy en cuenta también el crecimiento. En qué estado de crecimiento está. También, por ejemplo, hay que tener las fases de desarrollo del jugador. Por ejemplo, antes de crecimiento está bien, yo veo bien, si se trabaja bastante técnica para que luego durante el crecimiento haya menos estrés sobre el cuerpo. Si la técnica es la base, está limpia, el cuerpo sufre menos, y en el crecimiento donde hay mayor posibilidad de dolor o lesión, así evitas muchas lesiones. Entonces, hay que ir gradual y siempre hay que tener una cosa en cuenta. No son las horas solo. Realmente lo que es la calidad de cada segundo que estás en pista. Entonces, la calidad en todos los sentidos. La calidad física, que es la intensidad física, la concentración, la involucración emocional, lo que tienes en el entrenamiento, todo el proyecto a nivel trabajo, lo que tienes como objetivos propuestos. Entonces, la calidad como estás en pista es muy importante. Y la pista no es solo pegar la bola. La pista no es solo estar en la pista de tenis. Lo que decimos la pista, pero realmente hay muchísimas cosas.
tú, por ejemplo, no sé, vienes a entrenar de entrenamiento de alta calidad, ¿no? Tú vienes a entrenar, tú tienes un calentamiento 20 minutos, media hora. Tú sales de entrenar y otra media hora estás estirando. Y así en entrenar ya llevas una hora. Ahora, fíjate también después si quieres hacer algo, una estructura más mental, una visión mental de entrenamiento a nivel teórico. Tú vas analizando cosas, tú vas viendo cosas, entonces el tiempo pasa. Entonces, no es solo venir y dar pelotazos. Luego, al final y al cabo, a cierto nivel, esos pelotazos se reducen mucho. Realmente la pista en sí puede ser hora y media, 2 horas al día. Pero todo lo demás, lo que tienes detrás, el trabajo que tienes detrás, se alarga. Y al final se convierte que todo lo que haces en cierto nivel y edad es trabajo. Cómo duermes, cómo comes, tus rutinas diarias, tu agenda del día, ¿no? Todo esto a nivel físico, a nivel recuperaciones, lo que tienes que hacer, o estiramientos, o masajes, o lo que tienes que hacer. Entonces, las horas pueden ser muchas, pero la parte importante es la calidad de esas horas, de esos entrenamientos, y también atacar el entrenamiento con diferentes frentes. No pensar que si estoy 7 horas dándole al pelotazo estoy haciendo algo, o si estoy simplemente 7 horas en pista estoy haciendo algo. Entonces, a veces mucho mejor estar. Yo siempre les digo una cosa que desde siempre lo tenía como idea, ¿no? Cuando entras en pista, intenta estar a 100%, especialmente de concentración, ¿vale? Involúcrate emocionalmente. O sea, yo siempre digo involucración emocional en el contenido de trabajo, sea partido, sea entrenamiento, porque para mí esa involucración emocional es la energía primaria. O sea, si no estás involucrado emocionalmente, no tienes ese sostén de energía de donde empezar a distribuir, ¿no? Entonces, involúcrate emocionalmente y cuando no estés así, cuando no estés al 100%, mejor sal de la pista. No acostumbres tu mente, tu visión, tu visualización, estar en la pista con bajas intensidades. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, muchas veces a los jugadores, estate media hora, a 100%. Vete después. Vas a aprovechar mucho más que si estás 4 horas y a medias. Claro, efectivamente. Eso es como estudiar, ¿no, Gio? Es algo parecido, o cualquier actividad, ¿no? Es mejor estar menos tiempo, pero al 100% concentrado, que no estar ahí 2 horas y no aprovecharlo, ¿no? Pues sobre con los estudios, algunos si está viendo ahora algún alumno nuestro, les estaba diciendo, les digo siempre que cuando estudian, para aprender de concentración, para tener resistencia en concentración, para no tener lagunas, pues cuando se ponen a estudiar, que entrenen el tenis estudiando. ¿En qué sentido? Que no se levanten cada 5 minutos, que puedan sentarse y concentrarse. Por ejemplo, ¿pueden 15 minutos? Vale, 15. Pues el día siguiente 20 y el día siguiente media hora. Pero eso ayuda mucho después a venir a la pista y estar de una cierta manera, tener capacidad de concentrarte durante todo el partido, ¿no? Y también otra cosa es la conciencia. Les hablo siempre de conciencia. O sea, los detalles cotidianos que intenten siempre tener conciencia de lo que hacen. Que no se levanten en autopiloto. O sea, normalmente un chaval, adolescente, ¿no? Se levanta en autopiloto y tiene todo preparado. El desayuno preparado, el raquetero preparado, la mochila preparada, todo preparado. O sea, se levanta, se pone el casco de autopiloto y va por la vida sin tener conciencia de lo que hace. Entonces llega a la pista después. Y después en la pista quiere encender su conciencia. Digo, ¿cómo vas a hacerlo si todo el día lo tienes apagado? Es que no lo has trabajado, no lo has desarrollado. O sea, te levantas por la mañana, hazte tu cama, vístete a conciencia, aséate a conciencia, prepárate tu desayuno, haz tu mochila, haz tu raquetero. Cada vez que vengas a la pista de tenis, que el raquetero, el típico plátano de un mes en el raquetero, eso, una varita, ¿eh? Sí. Entonces, hazte tu raquetero antes de venir a entrenar. Estás dando órdenes a tu mente, te estás tomando la conciencia a dónde vas, que vas a entrenar, ¿no? Entonces, esos detalles pequeños de día a día son muy importantes luego para ponerte en pista y tener cierta capacidad de
concentrarte o tener conciencia cuando estás jugando al tenis. Mira, están preguntando, Gio, también de tu etapa, como supongo que de tu etapa, esto aquí puedes aportar cualquier experiencia, así como jugador o como entrenador. ¿Qué claves darías tú para cuando el típico día que no te apetece entrenar? Que dices, a mí me apasiona el tenis, pero es que hoy, por la circunstancia X, no me apetece jugar al tenis. ¿Cómo hago? Vale. Eso es también otro tema muy hablado con los chavales. ¿Ocio o oficio? Tú tienes que decidir qué es tenis para ti. Si es ocio, te levantas un día soleado por la mañana, hace 30 grados, ni mucho calor ni mucho frío, no hay viento, tienes mucha energía, has desayunado bien, estás feliz porque estás feliz con lo que te rodea, y ese día pues te apetece jugar al tenis, coges la raqueta, te llamas a un amigo y juegas al tenis. Genial. Es algo muy bonito, es algo precioso, puedes jugar así al tenis, pero es ocio. Ahora, ¿qué es oficio? Cuando se convierte el tenis en tu oficio, tú puedes tener 9, 10 años, pero que el tenis puede ser ya tu oficio. No tienes que tener ninguna edad o ningún nivel para convertir algo en tu oficio, ¿no? Entonces, el oficio es cuando, quieras o no quieras, tienes un trabajo que hacer. Yo siempre a los pequeños les digo, ¿vosotros creéis que vuestros padres se levantan todas las mañanas y están felices yendo al trabajo? Hay algunos días que sí, otros días que no, y hay días de todos los tipos. Pero todos los días se levantan y tienen que ir a su trabajo y hacer su trabajo y hacerlo de la mejor manera que pueden hacer ese día. Eso ya es oficio. Entonces, cuando no quieres ir a entrenar, a decidir hacer un trabajo aún así, te convierte ya en una persona de oficio. Si el día que no quieres ir a trabajar o no quieres hacer un trabajo y no haces un trabajo, eso para mí todavía no has tomado el tenis como tu oficio. También hay otras cosas sobre el tema que ahí es voluntad propia, ¿no? La voluntad se trabaja. Me acuerdo de mí mismo tenía 13 años, a los 13 años. Además me acuerdo perfectamente porque en un momento tuve un parón y tenía que, para mantenerme, estaba haciendo físico, entonces me propuse también en Rusia, pues se levantaba la gente, se levanta más temprano por la mañana, la mayoría, porque se atardece mucho antes, dormimos antes. Entonces yo me levantaba, me propuse a las 5:30 todos los días arriba y empiezo mi entrenamiento preparativo para el físico de 1 hora, que es respiraciones, estiramientos, tal, y luego empieza el físico, ¿no? A las 5:30. Y me acuerdo perfectamente que volví 2 semanas a Georgia y no había ni luz, ni gas, ni agua caliente, nada. O sea, ni luz, ni gas, ni agua caliente, calefacción, nada, invierno. Entonces, claro, te despiertas por la mañana y dices, estoy tan cómodo aquí en mi cama, calentito, todavía es oscuro, piensas, sacas la pierna y hace un frío que pela. Entonces, hay momentos que dices, me quedo un poquito más, por un día no pasa nada, por una horita más no pasa nada, pues empiezas a dar muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Y en ese mismo momento me dio, pues dije, cada vez que piense que no quiero hacer algo, justo voy a hacer lo contrario. Entonces empecé a hacerlo continuamente. En el momento que no quería hacer cualquier detalle, vida cotidiana, entrenamiento, lo que sea, no quería algo, justo en ese momento, cuando me pillaba con la idea, estaba haciendo lo contrario. Entonces, hay en algunos momentos que también esas decisiones trabajan tu voluntad. En cierto momento, cuando lo conviertes, esos pequeños objetivos, no quiero levantarme, pero te levantas, hace frío, una serie más, pues estoy muy cansado, pues esa serie más, pues ya se convierte en tu costumbre. Cuando esa superación, poco a poco, lo vas acostumbrando tu mente a verlo, se convierte en una norma. Ya no te es fácil, ya no te es difícil hacer esas superaciones luego en entrenamiento o cuando hay ya un esfuerzo grande, ¿no? Y eso es un trabajo de voluntad.
Pero claro, normalmente eso no solemos hacer. O sea, ¿quieres hacer esto? Vale, hazlo. ¿No quieres hacer esto? Vale, no lo hagas. Claro, o sea, no puedes estar con el látigo forzando al niño, pero a la vez tienes que darle a comprender qué caminos hay, de qué puede elegir. Entonces, si explicas, yo por ejemplo, cada vez que he explicado a un jugador esas cosas, yo he notado siempre la curiosidad. Claro que pues, habrá momentos que todos nosotros y cualquier ser humano, sea de los mejores profesionales hasta los que empiezan a jugar al tenis, tenemos esa pereza de vez en cuando, esa comodidad de vez en cuando, esas dudas de vez en cuando, pero la manera con cómo tratas esas cosas, pues te hace más profesional o menos. Efectivamente, y eso es una parte de entrenamiento mental muy importante, ¿no? Que luego después en el tenis es parte de los hábitos mentales del jugador que te van a ayudar también a progresar, ¿no? Oye, tú te formaste en Rusia, coincidiste además con jugadores bastante top de aquella época. ¿Cuáles son los valores que más te calaron, que más te han ayudado a lo largo de toda tu carrera en el tenis? Pues sí, hemos coincidido pues, en Moscú, desde Georgia, por ejemplo, con Irakli Lavadze, que estuvo, Irakli estuvo 90 más o menos, y con Irakli hemos empezado desde los 6 años juntos, ahí en los torneos viéndonos. Y luego en Moscú, sí, en Spartak, sí, estaban ahí Safin, Yuzhny, Miskina, Dementieva, Kurnikova de vez en cuando, que iba siempre a Boletieri, ida y vuelta. Petrova, Panova, había pues, un montón de jugadores, ¿no? Y también a nivel internacional. La verdad es que la mayoría de la gente, pues los jugadores que se movían en el círculo eran bastante buenos. Entonces, lo que más me ha calado, varias cosas. Por ejemplo, valores. Los valores, al principio voy a definir un poco los valores como los veo yo, ¿no? Porque hace unos cuantos años, no tantos años, hace pocos años, salieron al mercado los valores. Al mercado los valores, la palabra valores, ¿no? O sea, y de pronto en el deporte, y no solo en el deporte, en las empresas, en las marcas, en diferentes tipos de enseñanzas, sea arte, deporte, cualquier cosa, lo han introducido. Es algo muy bonito, muy bueno, pero antes, por ejemplo, no se fijaba, no nos fijábamos tanto como algo, valores para aprender, ¿no? Antes era algo más innato, o sea, algo dentro del entrenamiento. Ahora, otra cosa de los valores, como los veo yo, los veo, por ejemplo, como fórmulas, prismas, como uno percibe el mundo. Algo primario que crea una manera de percibir cierta realidad, cierta información exterior, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, de los más importantes era dedicación, o sea, entrega a tu oficio. También el concepto, la conciencia de los niños ahí, nosotros teníamos un colegio que era normal para todos, gastábamos un tercio del día en el colegio, pero todos nosotros desde pequeño teníamos nuestro oficio. O sea, había niños a los 8 o 9 años que hacían matemáticas para olimpiadas, física para olimpiadas, músicos, pianistas, deportistas. Entonces, nosotros íbamos al colegio, pero después teníamos nuestra profesión, aunque fuésemos pequeños. Entonces, había un concepto de dedicación muy grande desde el inicio, y era algo normal. No nos lo enseñaban, se respiraba ese aire, ¿no? Luego, también, por ejemplo, aquí hemos definido muchas más cosas de lo que nos falta. Por ejemplo, compañerismo, respeto, muchas más cosas que intentamos inculcar a los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, respeto al profesor, al maestro. Hay ciertas culturas, por ejemplo, o épocas donde había más. Yo creo que también actualmente en España no hay tanto respeto al maestro como por ejemplo, hace 30, 40 años, ¿no? También otra cosa que pienso en ese sentido, que los maestros tienen que ganar su respeto.
Esa es Sí, otra cosa muy importante, no solo tenemos que verlo de un lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dedicación. Lo primero, dirigido objetivo hacia tu trabajo, respeto hacia las personas que te enseñan, muchísimo respeto. Y luego también otra cosa que sí que he tenido esa oportunidad de tratar con los entrenadores, no, o sea, la gente, los entrenadores o las épocas que la parte económica no era todo. Que había otras cosas, que el tenis o el de la enseñanza o entrenador-alumno, en muchos casos también he tenido esa suerte de tratar con los entrenadores cuando yo era pequeño y me han enseñado esto, ¿no? O sea, la parte económica está ahí, es una relación económica porque al fin y al cabo tenis es caro, tenis es viajes, tenis es muchas cosas, tenis es un deporte donde, pues, de los más caros que hay, ¿no? Especialmente cuando empiezas a competir y viajar. Pero aún así, pues teniendo suerte en ese sentido de valores de los entrenadores que he tenido, que han hecho mucho sacrificio por mí o por otros jugadores, y también eso verlo desde cuando eres joven, te enseña muchas cosas. Por lo menos, pues, intentar llevarlo también, ¿no? Su legado más adelante. Principalmente como el valor humano, las relaciones humanas y el respeto o esa relación de maestro y alumno, que es muy cercano. Al final y al cabo pasas mucho tiempo entre ellos, pasan mucho tiempo y además es una convivencia en extremis, ¿no? O sea, estás viviendo el modo batalla a todos los niveles, emocional, mental o físico, y eso acerca mucho a las personas. sí, claro. Entonces, Sí. esas son más o menos sí, las ideas. Efectivamente. Oye, y hablando un poquito de tu etapa como entrenador, bueno, ya has dado algunas claves, ¿no? Pero bueno, tú has ayudado a muchos jugadores a pasar, a dar el salto a ser profesionales, al circuito ATP, al circuito WTA, a ITF. ¿Qué factores mentales crees tú que diferencian a un jugador o jugadora a la hora de pasar a ser profesionales? O sea, ¿qué es lo que distingue a un jugador que puede dar ese salto a llegar a ser profesional? Depende también cómo queremos como profesional. Porque en muchos momentos, por ejemplo, tú puedes ganar cierto ranking. Tú puedes estar 700 ATP WTA, 500 ATP WTA, 300 ATP WTA. Pero ¿qué es lo que denominamos como profesional? Muchas veces me gustaría, por ejemplo, denominar a alguien que es profesional o no por su manera de qué relación tiene con su oficio. No solo por sus resultados, ¿no? A veces, por ejemplo, alguien puede estar para mí 400 del mundo ATP y no es profesional. Vale, tiene muchas cosas, muchas cualidades, los que quieras tener, pero yo no lo puedo ver como alguien profesional, ¿vale? Y hay algunos chavales que pueden tener, pues, o menos edad o todavía no han llegado al mismo ranking, pero se proponen y hacen un trabajo de manera profesional. Entonces, como profesional defino más a los jugadores por su trabajo, no por su resultado solo. Entonces, eso es uno. Las cualidades que hace falta. La gente que va hacia adelante tiene cierta seguridad en sí mismo. Y eso no es una cosa, yo no creo que sea una cosa, algunos lo han aprendido muy pronto en la vida y otros pueden aprenderlo. Es como capas de sociedad. Volvemos a la sociedad, ¿no? Estamos en la pista de tenis, saltamos a la sociedad. En ciertos momentos, por ejemplo, en la sociedad sucede lo de la jaula. O sea, cuando tienes un pajarito en la jaula mucho tiempo, le abres la puerta y no vuela, no quiere volar, se queda en la jaula, tienes puerta abierta y dices, sal a volar, y hasta lo sueltas fuera y
vuelve dentro a la jaula. Entonces, eso sucede algunas veces en la sociedad, porque nos acostumbrados como a una cierta casta, a una cierta jerarquía, ¿no? Esas jerarquías lo introducimos tanto en nuestra mente que a veces tenemos oportunidad de avanzar en la vida y hacer algo, y nos cuesta muchísimo romper esas jerarquías, esos prejuicios, nos cuesta romper mucho. Entonces, hay ciertas personas que tienen rotas esas jerarquías, menos estrictas o menos asentadas en la cabeza. Para ellos es más fácil pasar de una fase a otra. Tienen mayor libertad de movimiento, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la pista de tenis, las personas que suben arriba o a los que les cuesta un poco, veo esa creencia en sí mismo, ¿no? Esa confianza en sí mismo, que yo puedo subir. Hay algunos jugadores que tienen, tú ves, tienen juego, tienen físico, tienen todo y están trabajando bastante duro y están involucrados, ¿no? Pero hay algún momento que les cuesta de cruzar esa barrera. Entonces, esa creencia en sí mismo es muy importante para progresar. Pero como digo, que como cualquier otra cosa, se trabaja y se desarrolla. Es una cosa también que viene desde aprendizaje temprano, en infancia, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, en India, creo que era en India, sí, en antigüedad, ¿no? Decían hasta los 7 años trata a un niño como esclavo, hasta los 7 años como a un príncipe, de 7 a 14 como esclavo y de 14 adelante como amigo, ¿no? Hay ciertos procesos en la vida que te generan cierta visión de ti mismo y de lo que te rodea. Entonces, es importante esa creencia en ti mismo para seguir adelante, además de pues, la parte profesional, oficio, dedicación, lo que tienes que hacerlo. Entonces, eso es uno, creer en lo que haces, creer que puedes hacerlo y dar paso firme hacia adelante. Y otra parte es lo que hablamos de prismas, de cómo filtras la información. Para mí eso es crucial. Y, por ejemplo, yo cuando hablo de valores, hablo justo de esto, ¿no? O sea, ¿cómo filtras la información que te llega desde exterior? ¿Cómo filtras he perdido un partido, he perdido un punto? He perdido un partido que me estaban viendo 4 sponsors ahí fuera. No puedo ganar, llevo 3 meses sin ganar, o me vengo a la pista y lluvia, viento, la red está rota, la pelota está mal, tal. ¿Cómo veo esto? O sea, ¿cómo lo percibo? ¿Cómo lo interpretas, no? Claro, esa información está ahí en exterior, pero cada uno lo percibe de una manera diferente. O sea, yo llego a la pista y tengo estrés que no puedo con mi alma. ¿Cómo lo percibo? ¿Algo del que me tengo que esconder y correr atrás? ¿O como una oportunidad? Porque si tengo estrés es importante. Es algo muy importante. Eso es una oportunidad. Yo quiero seguir adelante porque yo quiero esa oportunidad. La vida me da esa oportunidad. Yo voy de cabeza ahí dentro. De una cosa a otra es la prisma, cómo percibo esa realidad, ¿no? Y ahí donde llegan los valores. Entonces, yo por ejemplo, cuando hablo con los alumnos y quiero que trabajen los valores, es cómo ven las cosas, cómo perciben las cosas. Y empezando, pues muchas veces hablamos de que una pista de tenis es una arena de gladiadores, al final de la cabo. Y una copa, cuando levantan, es una cabeza del contrario figurativo. Que al ganar, ¿no? Y también una realidad que entran 2 y sale 1. Sobrevive solo 1. En tenis no hay empates. Y también otra realidad, que en la arena de gladiadores, por ejemplo, emperador o esclavo tienen los mismos derechos a competir. Entonces, fíjate en una cosa simplemente. Tú dices al jugador que tú entras dentro de la pista y tú tienes el mismo derecho, tú, igual que tu contrario, de ganar el partido. Da igual quién seas, cómo seas, pequeño, grande, ancho, delgado, corto, no sé qué, ranking, cualquiera, da igual.
Ahora, eso es un valor. Eso es una cosa para desarrollar y algo muy bonito, porque a nivel social después se convierte en muchas más cosas que solamente ganar un partido o afrontar un partido de cierta manera. Eso de lo que hablamos, de tanto respeto, tanto igualdad, tanto de igualdad de derechos, o sea, directamente lo metes en la conciencia para utilizar en la pista. ¿Por qué? Porque realmente es efectivo, porque te hace ganar partidos, además te hace crecer como persona. ¿Vale? Entonces, el simple hecho de lo que muchas veces hay un problema de el nombritis, ¿no? El típico, este tiene mayor ranking y este tiene menor ranking. O típico de cuando los jugadores ven el cuadro salir el primer día y ya entre ellos ya han hecho cuartos, semis, final. Este va a llegar a semis, este a cuartos, con este vas a jugar. ¿Para qué juegas? Sí, parece que ya han hecho el torneo en su cabeza, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, yo siempre les explico a los chavales que eso es falta de respeto. Tanto poner debajo de ti a la gente como poner encima de ti a la gente. Es falta de respeto. Pues hablamos de respeto. Respeta a tu contrario, respeta a ti mismo y entra en la pista sin tener esos prejuicios de alguien es mejor o peor. Porque en la pista de tenis no hay mejor y peor. Solo hay trabajo. El que desarrolla un trabajo gana. Entonces, pero eso, claro, no solo eso, por ejemplo, los jugadores, siendo jóvenes, pequeños adolescentes, tienen más facilidad de aprenderlo porque también están utilizando esa herramienta continuamente en pista que los mayores, que las personas mayores que pueden rodearles, ¿no? Durante los partidos o alrededor, ¿no? Para ellos es más difícil concebir ese concepto porque yo siempre digo mentalidad jugador y mentalidad de espectador. ¿Qué significa? Un jugador va 5-2 arriba. Mentalidad de espectador, ¿qué es? Un jugador tiene ventaja, este va ganando, ¿no? Tiene ventaja, este es favorito para ganar el set. O un mentalidad tenis, mentalidad jugador, ¿qué es? 5-2, no gana nadie. 5-2, en el momento que dejas de ganar tus puntos, empiezas a perder puntos. Entonces, 5-2 no es una ventaja ninguna. Es una circunstancia que tienes que solucionar. Nadie va por delante. Y entonces, en ese sentido, esa visión, por ejemplo, ese prisma, esos valores para ver las realidades y percibirlas, negativo, positivo, no existe. En ciertos valores, por ejemplo, cuando llegas a cierto momento de compresión, no hay negativo positivo, es una denominación que damos nosotros a ciertas circunstancias y cambios. Entonces, realmente es una interpretación. Claro, pero en realidad es una circunstancia. Ahora, en esa circunstancia, estando tú en la pista, ¿qué quieres valorar? ¿Empezar a luchar entre negativo y positivo y volverte loco? ¿O hacer 40.000 rutinas y aún así no solucionarlo? ¿O simplemente tener claro una cosa, para qué estás en la pista? ¿Cuál es tu objetivo de estar en la pista? Cuando tienes claro el objetivo, cuando llenas el vaso con tu objetivo, ahí no habrá sitio ni para negativo ni para positivo. Tú estás trabajando. Entonces ahí estás haciendo lo posible, lo que está en tus manos, claro, efectivamente. Entonces también el modo extremo, ¿no? O sea, tú cuando, por ejemplo, en los momentos extremos de la vida, pues algunas personas que han experimentado pues estar en los extremos de la vida, eso de películas que empiezan a estar negativos y están no sucede. No sucede. Cuando estás en momento crítico y no tienes plan B, no tienes ese plan B que te puede dar salida, tú no te pones negativo. Directamente se apaga la mente y se enchufa el instinto. Y tu instinto te lleva a por el camino más efectivo de supervivencia. Punto. Ese es el mecanismo automático, es un automatismo de ser humano. Entonces, en los momentos extremos, nuestra mente se apaga. No tenemos capacidad de valorar la situación como positivo o negativo y cómo me siento o cómo no me siento. No hay nada de esto. Es supervivencia. Entonces, claro, también de esas cosas, pues tenemos que aprender para poder llevarlo después a los trabajos, ¿no? Tú llegas a un partido, para ti es importante, vale. ¿Cuándo empieza una persona a dar muchas vueltas y estar muy negativo? Falta énfasis en el objetivo. Falta énfasis en tener claro por qué está en pista y para qué está.
¿no? O sea, esos detalles pequeños. Pues realmente los valores, por ejemplo, en ese sentido hay que trabajar desde su núcleo, ¿no? desde el fundamento. Y para nivel profesional, lo primero para mí es de los más importantes, confianza en sí mismo. Y lo segundo, cómo percibes la realidad, cuáles son tus valores, ¿no? La mayoría de ellos, o sea, los valores positivos para el desarrollo del ser humano son muy positivos y efectivos en la pista, ¿no? No todos, o sea, puede ser efectivo también con ciertas otras cosas, pero la mayor parte es así. Qué bueno, tío. Y bueno, me gustaría que hablaras un poquito también bueno, pues de tu escuela, que fundaste tú, Global Agent Tennis Academy. Entiendo que todos estos valores que has estado comentando también, pues eso, los transmites a los jugadores y demás. Pero bueno, me gustaría que empezaras, bueno, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge Global Agent Tennis? Pues justo antes Global Agent estuve 6 años trabajando con una jugadora y durante mucho tiempo ya daba vueltas, ¿no? O sea, quería la metodología o la manera de enseñanza, quería formalizarla, quería que fuese algo institucional, más institucional, no solo trabajar con un jugador o no solo estar dependiente de algún, sea club, federación, lo que sea, ¿no? Pues crear algo propio. Entonces, después de terminar de trabajar con la jugadora, pues empecé a dar vueltas. Y poco a poco, pues al principio cogí a unos niños, siempre tenía a los jugadores, apareció la oportunidad de coger un sitio, de salir a la pista y coger un sitio. Entonces, ahí cuando realmente todo ese tiempo, todos esos años de acumulación, ¿no? Esas ganas de poder crear algo propio, han empezado a tomar forma. Luego, de todos modos, es un camino largo. Cada día nos estamos renovando tanto, pues igual que los jugadores, estos entrenadores tenemos que ir renovándonos continuamente. Y la idea era principalmente crear ese ambiente poco tanto específico. Específico, por ejemplo, te digo una de las cosas que desde el principio lo introduje, esto, por ejemplo, no hay grupos. Nosotros no tenemos grupos. Es un sistema un poco diferente. Por ejemplo, te puede venir un jugador y dice, ¿en qué grupo va a entrenar mi hijo? O sea, ¿con quién va a entrenar? Con mi hijo. Pues consigo mismo y con la metodología. No hay grupos. No hay asociaciones que puedan tener unos jugadores sobre otros, justo por las razones de jerarquías. Los suelo mezclar bastante en ese sentido y siempre cada uno tiene que tener su propio trabajo personal para desarrollar y en la relación tienen que aportar los dos jugadores. También, por ejemplo, a nivel estructura, a nivel entrenadores alrededor, pues todo el tema de valores, la manera de funcionamiento, disciplina, rutinas, todo esto está bastante marcado. Y la otra cosa que me echaba de menos cuando trabajaba con jugadores, solo con ellos, era una sensación, lo que teníamos nosotros cuando yo era pequeño, por ejemplo, en la Unión Soviética, ya sabes que a nivel económico era, o sea, llegabas a nivel mérito. Tú estabas en los mejores sitios por tu mérito, porque a nivel económico no había tanto intercambio. Si tú en la federación no pagabas nada, o en los clubes grandes, los sitios grandes, no pagabas nada, obviamente era bastante barato entrenar en ese sentido. Luego no cobrabas nada tampoco si ganabas, pero se nivelaba. Entonces, la idea era que cuando tú llegabas a un sitio de alto nivel, tú tenías detrás 20 lobos. Pues tú te relajabas un poquito o no hacías trabajo de una cierta manera, ni te regañaban ni hacías nada, simplemente salías de ahí y entraba otro en tu sitio, ¿no? Entonces, en los trabajos personales, cuando trabajas con un jugador y tienes un equipo de 4 personas y estás ahí todo, es que este jugador es el centro del mundo. Y eso no es tan bueno para el jugador.
es bastante más difícil afrontar y poder avanzar a nivel personal en ese sentido cuando eres centro del mundo, cuando, a ver, no hay detrás de ti nadie, no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces, eso era otra parte que echaba de menos. O sea, quería crear mayor ámbito también, más accesible para más gente, porque hay gente que no puede pagarse ese grupo de entrenadores, sus viajes, sus tantos, que fuese accesible. Empezar con los niños más pequeños, poder desarrollarlos desde pequeños con una base, con los fundamentos ya de nuestra escuela y llevarles a los 10, 11, 12 años ya con las bases cogidas con nosotros, con ese desarrollo. Entonces, todo ese ambiente de los valores de la enseñanza, de sacar a los jugadores desde la base y hacerlo más accesible. Que pudiesen acceder a poder mejorar y desarrollarse y sin ese gasto millonario que ya sabemos todos, que cuando llegas al tenis, si quieres algo, me pasaba a mí cuando era pequeño, o pagas 12.000 al mes para tener cierta calidad de entrenamiento, o imposible avanzar. Y también, por suerte, que España, también una de las cosas que porque me quedé en España es justo ese sentido, ¿no? España es el centro del mundo a nivel tenístico. Todo el mundo viene aquí, sol, el clima, todo ayuda, y el tenis es bastante barato en España para los jugadores. Es bastante accesible, entonces tienes torneos alrededor, muy alta calidad, muchos jugadores, muchos núcleos de grupos de entrenadores y entrenamientos. Desde aquí sales no solo en España, sino hacia Europa, puedes salir a viajar, y lo bueno es que puedes entrenar todo el año al aire libre. Y eso es un lujo, eso en muchos países no lo consigues. Simplemente de verano a invierno para pasar a las cubiertas y tener a las 6 de la mañana, media hora, una hora acceso a la cubierta y poco más, porque no hay tantas cubiertas, ¿no? en muchos sitios. Entonces, ahí fue la primera idea. Ahora, todavía seguimos avanzando y buscando mejoras y desarrollo. Sí, me consta que siempre estás ahí pensando en cosas para mejorar y bueno, pues eso es lo que al final hay que hacer porque, bueno, el tenis es un deporte vivo que tiene que ser dinámico, que tiene que seguir evolucionando y así tiene que ser, ¿no? Bueno, tío, nos quedan, un par de minutos para que nos corten aquí en Instagram. Entonces, bueno, si quieres decir unas palabras más para cerrar. Si te apetece decir algo. Sí, para los jugadores especialmente, que estamos en esos momentos difíciles ahora mismo, y yo creo que también es lo que hablamos antes, ¿no? Verlo de otra manera, no verlo como algo terrible, algo tremendo. Claro que hay ciertas cosas a nivel social que son bastante duros, pero a nivel personal y a nivel tenístico, verlo como algo positivo, aprovecharle cada momento, porque no hace falta estar en la pista para seguir entrenando y mejorando. Podéis hacer muchísimas cosas, un montón de cosas. Entonces, también podéis hacer cosas para ir preparando vuestra salida, porque volveremos a la pista de tenis y vamos a estar con mucha energía para hacer muchas cosas, ¿no? Y para ese día, pues, tener preparado todo el plan para iniciar el trabajo. Entonces, estar lo más positivo posible con vosotros mismos, y cuanto más alegres vosotros, las personas alrededor también van a cargarse de esa positividad, y trabajar en esos momentos para salir fuera. Qué bueno, tío. Pues oye, muchísimas gracias. Bueno, a ti, porque sé que además siempre estás liado con proyectos y cosas, y bueno, pues que hayas concedido este rato a la gente, la verdad es que es muy de agradecer. Y hay muchas gracias y mucho ánimo a toda la gente que está allí también, que ha estado aquí acompañándonos, escuchándote, que ha sido un placer enorme escucharte. Igualmente, Luis, muchas gracias y a todos.